quiero agradecer al doctor Jorge Latif por haberme incluido en esta charla y en este curso de ALAP, educadora, que me parece muy bueno. Y hoy me tocó un tema, sí, bastante controversial, pero que tiene algunas cosas nuevas, no ha cambiado mucho, que es la obstrucción de colon. Y vamos a ver si hay resección, ostomía o el stent. ¿Qué pasa? Oh, ¿qué pasó? Ahí está. No tengo ningún conflicto de interés. Bueno, hoy en la tabla de contenido va a ser una pequeña introducción. Vamos a hablar de ostomías en asa, la cirugía resectiva, donde vamos a incluir la operación de Harvard y la resección de anastomos, el manejo de los stents y, por último, las conclusiones. Bueno, como sabemos, las urgencias, las enfermedades colónicas corresponden más o menos al 47% de las emergencias gastrointestinales. 30% de estos pacientes presentan cáncer colorectal que debutan con complicaciones y el 80% de estos corresponden a obstrucción intestinal. Obviamente, por la biología de este tumor, estos pacientes que debutan con esto pueden tener un peor pronóstico y evidentemente el manejo de estos pacientes es bastante complejo en la urgencia. Bueno, los objetivos del manejo en la urgencia es evitar el mayor número de impactos en las complicaciones, por eso hay que tomar una muy buena decisión, lograr el mejor control oncológico, idealmente, y asegurar una recuperación oportuna para el inicio, en algunos casos, no en todos, de la adyuvancia de estos pacientes que, como sabemos, la mayoría es por cáncer colorectal. Bueno, cuando llega un paciente a la urgencia tenemos que evaluar en qué etapa, y cuando vemos al paciente, está el cáncer colorectal para tomar nuestra decisión. La localización del tumor. Tenemos que ver el estadio clínico que se encuentra el paciente que llega a la urgencia, la experiencia del cirujano que está en ese momento, la experiencia del centro y las posibilidades o no de tener una prótesis endoscópica para su manejo. Con respecto a la etapa del cáncer rectal, tenemos que ver si es un paciente que si vamos a operar es curable, si es un paciente que presenta ya metástasis, o es un paciente que se encuentra en cuidados paliativos. Con respecto a la localización del tumor, evaluar si es un tumor de colon derecho o izquierdo. Con respecto al estadio clínico del paciente, su edad, si es un paciente o no que tiene múltiples comorbilidades, si el paciente se encuentra actualmente en tratamiento oncológico, si es un paciente además que se encuentra al momento de su ingreso con compromiso hemodinámico o con alguna disfunción grave orgánica. Con respecto a la experiencia del cirujano, si tiene experiencia en resecciones oncológicas, existe también la experiencia del cirujano en realizar anastomosis colorectales y si también tiene experiencia en tipo de cirugía laparoscópica. Con respecto a la experiencia del centro, existen hospitales que tienen experiencia como hospitales universitarios en el manejo oncológico y otros que son, como en nuestro país, algunos de la asistencia pública, son centros solo donde se derivan pacientes de urgencia y no tienen experiencia en manejo de pacientes oncológicos. Y por último, la posibilidad o no si tenemos de manejar a estos pacientes con una endoprótesis. Tenemos el personal entrenado y si tenemos los insumos necesarios. Con respecto a la ostomía en asa, sabemos que es una alternativa válida en pacientes que son complejos, con deterioro clínico, pacientes bastante fiables. Es una cirugía de baja complejidad, así es como está descrita. Yo creo que a veces es una cirugía compleja si el cuerpo está muy dilatado. Se asocia a mayor número de complicaciones propias de la ostomía, como son la hernia paracolostómica y a veces que se pueden prolapsar. Está bien indicada en pacientes metastásicos y o pacientes con cuidados paliativos, pacientes también con tumores localmente avanzados que son irresecables. Coloqué también el cáncer de recto obstructivo, sobre todo los cánceres de recto medio e inferior, que posterior al manejo de esta obstrucción intestinal van a requerir neoadyuvancia. Nos puede ayudar también como un tratamiento puente. Y lo que siempre vemos es que la bibliografía que apoya este tipo de tratamientos tiene evidencia científica que es antigua, que es de poca calidad como para evaluarlo. Bueno, encontrando más que no, los últimos trabajos, al comparar la ostomía en asa, que es lo que estamos hablando ahora, versus la operación de Hartmann, encontramos que no existe ninguna diferencia en estos trabajos en relación a complicaciones, estadía hospitalaria, sangrado o mortalidad. Si prefieren, al ver estos trabajos, es preferible hacer
una operación de Hartmann antes de hacer una ostomía de NASA. Sin embargo, también recomiendan que la ostomía de NASA se puede utilizar como un tratamiento puente, sobre todo en pacientes que son más jóvenes, ASA 3, y que se puede resecar el tumor y muy pronto reconstituir, menos de 2 a 3 semanas. Esto principalmente en algunos servicios donde no se tiene la endoprótesis, como va más adelante, que también se puede utilizar como tratamiento puente para cirugía 2 a 3 semanas después. Bueno, aquí en este trabajo donde se analizó la resección, digamos, aguda y la realización de la colostomía como terapia puente en pacientes con obstrucción maligna, se vio que los pacientes con ostomía como puente tenían mucho más probabilidades de posteriormente realizar una anastomosis primaria y quedarse con la ostomía, digamos, mayor tiempo, no así los pacientes en que se realiza una operación de Hartmann. Como se puede ver en el análisis, al realizar una ostomía tiene mayor posibilidades de resecar y anastomosar que los pacientes que se reseca y se hace una operación de Hartmann. También, con respecto también a la ostomía NASA, en este estudio donde se comparó con los stent, al comparar el tipo de tratamiento puente entre la ostomía y el stent, no hay diferencias, ¿ya?, con respecto a la realización de la anastomosis, ya sea una colostomía de naso o colocando un stent. Sin embargo, los pacientes con stent tienen menos ostomía luego de realizar la resección. ¿Por qué? La explicación que se da en esto es que generalmente cuando nosotros hacemos una ostomía en asa derivativa para después resecar, no siempre se hace cercana al tumor. Por lo tanto, cuando se hace después la resección de este tumor primario, y vamos a hacer la resección, a veces la colostomía es transversa, tendríamos que resecar mucho colon. Y el cerrar la ostomía significa tener dos anastomosis, el cierre de la colostomía, que es más proximal, además de la resección y la anastomosis. Por eso es que los pacientes que se realiza la colostomía NASA, esa es la explicación, los del stent tienen menos ostomía que los pacientes en que se hace la colostomía NASA como, bueno, ¿ya? Y bueno, esto, o sea, al compararlo con no hay diferencia en la ostomía NASA con realizar una ostomía permanente cuando se va a reconstituir posteriormente. Con respecto a la resección, tenemos que incluimos la cirugía de Hartmann. La cirugía de Hartmann es la cirugía más utilizada en la resección de los cánceres de colon obstructivo. Y sobre todo porque puede ser realizada por los cirujanos generales. ¿Cuál es la desventaja principal de la operación de Hartmann? Que un 55% de los pacientes no se va a reconstituir. Es más, existen series en que hasta el 90% no se reconstituye. ¿Y esto por qué? Porque la enfermedad, en el momento que se realiza la cirugía, puede progresar o el paciente puede estar en quimioterapia, puede progresar la enfermedad y finalmente no se reconstituye. Sin embargo, es una alternativa quirúrgica para todo tipo de pacientes que tienen un obstrucción intestinal. ¿Ya? Una cirugía que se puede hacer y que, si lo requiere, rápidamente se puede iniciar con quimioterapia. Sin embargo, tiene alto costo porque los pacientes que se hacen una operación de Hartmann tienen bastante morbilidad y el costo es bajo. Bueno, y lo que hablábamos antes con respecto a la reconstitución en este trabajo donde se evalúan la mortalidad en la reconstitución por una operación de Hartmann es alta, tiene un 30% de morbilidad. ¿Y por qué? Tenemos enterotomías incidentales cuando vamos a entrar a reconstituirlo por las adherencias que pueden existir. La filtración de la anastomosis también es una cosa que tenemos que tomar. Y obviamente, al cerrar la ostomía, la infección del sitio operatorio. Con respecto también, seguimos en la resección y anastomosis. Ahora vamos a anastomosar a nuestro paciente. Antes lo que estábamos hablando era la resección y realizar una operación de Hartmann. Ahora, los pacientes con obstrucción de colon, realizar una resección y anastomosis es una alternativa bastante válida, ya que los porcentajes son comparables en cuanto a disección. En la urgencia va entre un 2,2 y un 12, y en la cirugía electiva entre un 2 y un 8. Y un poco menos, pero eso es lo que dice la literatura. Obviamente se va a evitar la reconstitución de tránsito y no es necesaria la preparación intestinal. Esto de acuerdo a todo lo publicado. Personalmente creo que sí es importante trabajar con un colon con una menor carga fecal, pero en cuanto a la evidencia y las publicaciones, una anastomosis con preparación y sin preparación no debería tener diferencia en cuanto a sus complicaciones.
Acá tenemos dos metaanálisis donde evalúan la resección en los tumores de colon obstructivo y la anastomosis primaria. Y lo que ellos concluyen es que la anastomosis tiende a ser realizada, la resección y anastomosis, más por los subespecialistas. Y en este análisis se ve que los cirujanos generales tienen mayor dehiscencia de anastomosis, mayor morbilidad y mayor mortalidad. Y esto obviamente se debe al volumen de la cirugía. El volumen es clave en cuanto a la experiencia para realizar una resección y anastomosis primaria. Bueno, en estos dos trabajos, cómo se evalúa la decisión y en cómo tomarla para realizar una resección y anastomosis primaria en la obstrucción intestinal. Y lo importante es la estabilidad del paciente, ojalá que sea un paciente de ASA 1 y 2, ojalá menor de 70 años, y estos tumores no sean totalmente localmente avanzados, tumores T4, ¿ya? Y lo que nos va a complicar mucho más va a ser una cirugía con anastomosis primaria. Incluir la colectomía total porque también es una resección y anastomosis. La colectomía total con anastomosis biorectal siempre se propuso como un procedimiento también alternativo para evitar el estoma y además que se superan todos estos problemas en relación a un colon muy distendido y que no está preparado. Sin embargo, la indicación absoluta para hacer una colectomía total es cuando existe por la obstrucción, una isquemia del colon derecho, un desgarro con perforación fecal o la presencia de algún tumor maligno sincrónico proximal, ¿ya? Entonces esa es como la indicación absoluta. La colectomía total hecha no es muy buena. ¿Y por qué? En este estudio controlado por Scotia, donde tomó 91 pacientes en 12 centros y comparó la colectomía total y la colectomía subtotal con 7 pacientes versus la colectomía parcial más lavado intraoperatorio con 44 pacientes, no encontró diferencias significativas en morbilidad y en mortalidad. Sin embargo, sí hubo una diferencia significativa en las alteraciones funcionales mayores, sobre todo en pacientes de más edad, más diarrea, ¿ya? Más alteración del tránsito. Y tampoco encontró diferencia en cuanto a la preparación de colon intraoperatorio, ya sea mecánica, exprimiéndolo, o por irrigación, ¿ya? Esa es una alternativa que también podemos utilizar. Nosotros un tiempo la tratamos de hacer, creo que no es muy bueno, alarga más el tiempo operatorio, sobre todo cuando uno quiere hacer una irrigación. La parte mecánica es un poco más corto y han ocurrido bastante desastres, por lo menos. Con respecto al stent, bueno, los datos en la literatura no hay mucho, nos pueden confundir y son difíciles de interpretar porque mezclan y no dejan claro los diferentes estadios cuando se colocan los stents. Tampoco queda claro qué cirugía de urgencia o se iba a realizar, y tampoco el grado de obstrucción ni la hemodinamia o cómo están los pacientes. La mayoría de los trabajos son retrospectivos, de cortes, con resultados muy disímiles, y los estudios randomizados que se publicaron fueron hechos hace más de una década, ¿ya? Y yo quería colocar acá que, bueno, es el stent, por lo que quiero desarrollar un poco más el tema, es porque el manejo de estos pacientes oncológicos es multimodal, ¿ya? Y tenemos que tomar decisiones que son certeras y en conjunto con los diferentes equipos. El stent, bueno, primero debe ser instalado en centros de alto volumen y con experiencia, ¿ya? La perforación de esto o la fractura parcial del tumor ha demostrado ser un factor de riesgo para la residencia local. Aunque actualmente las perforaciones que se demuestran porque se puede fracturar el tumor bajan, son menores al 10%. Como les decía, hay diferencia en el tipo de perforación, que es una perforación real del tumor o la fractura. Los resultados oncológicos son diferentes, como vamos a ver más adelante en las diferentes publicaciones, y los plazos para la cirugía luego del stent sería ideal no más allá de 2 semanas, excepto, como vamos a ver más adelante, el paciente se hace tratamiento. Bueno, en este estudio que fue controlado, se incluyeron, o sea, en este análisis se incluyeron 7 estudios controlados con 448 pacientes, ¿ya? Tomando el stent como cirugía puente, ¿ya? En pacientes con obstrucción crónica maligna. En estos pacientes hubo menor morbilidad después cuando se realizó la cirugía. Sin embargo, encontraron mayor recurrencia global en los pacientes con stent en relación a los resectivos.
sobre todo sistémico, pero vieron que la sobrevida era igual a los 3 años, la sobrevida global. En estos 3 estudios, para que vean que son disímiles, sale algo completamente distinto. Los pacientes con stent, obviamente, tuvieron menos tasa de ostomía y mayor anastomosis primaria como cirugía puente. Tuvieron menor porcentaje de complicaciones y que ellos sí encontraron que los resultados oncológicos ya 3 a 5 años eran exactamente iguales. ¿Ya? En las guías europeas gastrointestinales, en relación al stent, ellos, y era lo que les comentaba antes, el stent debiera preferirse en pacientes de mayor edad y con alto riesgo quirúrgico. Los pacientes jóvenes, ellos creen que es mejor la cirugía resectiva, ya que tienen posibilidades en el tiempo de reconstituirse, ¿ya? Entonces la cirugía resectiva puede ser una cirugía de elección. Llevamos 15 minutos, Rodrigo. Termino en 5 minutos. El stent es el tratamiento de elección para los pacientes paliativos. Se puede considerar en pacientes que están usando biológicos, pero no es recomendable en los pacientes, o sea, los pacientes que van a utilizar, los pacientes que están utilizando biológicos, no en los que pudiesen utilizar, a pesar de lo que se sabía antiguamente. Ese trabajo publicado tiene son 25 pacientes y tiene una baja, digamos, seriedad en los resultados. Coloqué el colon derecho rápidamente, la colostomía derecha obstructiva, lo que se hace es la colostomía derecha más anastomosis primaria, por lo que está escrito ahí, la ileostomía terminal más fístula mucosa se debe considerar cuando uno cree que la anastomosis no va a ser segura. En cáncer avanzado, el resecable del colon derecho, el bypass es una alternativa, la ileostomía NASA también, y obviamente el stent doble autoexpandible. Aquí hay un trabajo que se realizó también colocando stent en la anastomosis del colon derecho, y bueno, los pacientes tuvieron menos filtración en la ileostomía, pero sí fue un estudio de bajo peso, digamos, realizado. Este es un algoritmo, no lo voy a decir porque ya me dijeron que eran 5 minutos, y vamos rápidamente a las conclusiones. La colostomía NASA entonces está indicada en pacientes graves, ¿ya? Y bueno, usa en pacientes de cáncer de recto y cirujanos, digamos, que tienen poca experiencia. Y la operación de Harman sigue siendo una cirugía muy útil, ¿ya? Se sigue utilizando a pesar de su morbilidad. La resección de anastomosis debe ser realizada por cirujanos con experiencia subespecialistas y obviamente el paciente en buenas condiciones. El stent tiene indicación como tratamiento paliativo, pero actualmente, bueno, la evidencia como terapia puente se podría utilizar para hacer una reducción de anastomosis posteriormente y no está indicado, como dije finalmente, en los pacientes que están utilizando angiogénico biológico y se debe realizar obviamente en centros que tienen experiencia. Y en relación a la obstrucción de colon derecho, la micolectomía derecha es la cirugía de elección, excepto en pacientes de etapa 4, donde podemos hacer bypass o ileostomía NASA. Eso es. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, Rodrigo. Excelente tu charla. Nos has dejado puntos sin tocar. Realmente me gustaría escuchar ahora a los comentaristas. Luis Borda de Perú, ¿qué tenés para opinar respecto a la charla del doctor? Para empezar, una muy buena charla, doctora Sola, lo felicito, bastante completa. Lo que quería preguntarles, ¿usted prefiere la colostomía en asa o la ileostomía en asa? A ver, si es un cáncer de colon izquierdo, la colostomía en asa. La ileostomía en asa no la voy a hacer porque si un colon con válvula competente es como una obstrucción en asa 7. Así que sí, la colostomía en asa. Esa es si es un colon izquierdo, obviamente. El derecho. Siga, doctor. No, dígame. Sí, sobre la operación de Harman, como usted mismo lo ha mencionado, es una operación que sigue salvando vidas. Sin embargo, tiene mucha comorbilidad, sí. ¿Correcto? Una alternativa que también está descrita en pacientes en que es mejor no anastomosar por diferentes circunstancias, inestabilidad hemodinámica, problemas de coagulación, etc. ¿No cree usted que una alternativa importante sería una resección de repente con anastomosis y una ileostomía protectora de la anastomosis baja? Sí, puede ser dejar una ileostomía, pero hay que pensar
la podría dejar si estoy seguro en la cirugía, hago una irrigación y mi colon, desde donde está mi ileostomía, no tiene deposiciones, porque la ileostomía en ese caso no me va a prevenir la dehiscencia, porque si tengo una gran carga fecal en el colon y hago mi anastomosis y dejo una ileostomía de protección, la dehiscencia que se va a producir puede hacer una peritonitis. Por lo tanto, proteger una ileostomía con una ileostomía, una anastomosis, yo creo que es correcto, pero cuando nuestro colon está limpio. Hablando de colon limpio, por ejemplo, hay una técnica que ya es conocida hace buen tiempo, es el lavado en en la mesa de operaciones. La bibliografía refiere que es muy buena alternativa en monomortalidad, igual que una anastomosis. Sin embargo, yo la he querido hacer en más de una oportunidad y la técnica es sumamente difícil. Es sumamente difícil, hay que separar ángulo hepático, ángulo esplénico, abrir el apéndice, etcétera. Sin embargo, refiere que es una buena técnica. ¿Qué opinión le merece usted de esta técnica de lavado? No, nosotros no lo hicimos un tiempo y como bien dice usted, es mucho más el tiempo que requiere la cirugía para hacer lo que usted acaba de decir. Además han habido desastres, nosotros tuvimos hasta una ola de deposiciones cuando se soltó la sonda que puede pasar y eso ya contamina todo. Creo que no es, y por el tiempo que se demora, estamos viendo que es un paciente de urgencia, esta cuestión se demora por lo menos, aumentamos el tiempo de 45 minutos a una hora, así que no. La preparación mecánica puede ser, pero eso ya es solamente ordeñar el colon, podría tener una función, pero no, Sí, yo creo que eso Rodrigo, con respecto a esta pregunta que hacía Luis, precisamente de hacer el ordeñe y de hacer el lavado intercolónico. Nosotros, con motivo del año 2010, que fuimos relatores con Daniel Cataño sobre complicaciones intraabdominales de la cirugía colorectal, hicimos un catastro de todos los cirujanos coloproktólogos a ver si ellos utilizaban esta técnica precisamente, la de Alteri o la que fuere, ¿no es cierto? Es decir, el lavado anterógrado o el retrógrado. El 95% nos contestó que no la utilizaban. Te digo como para que tengamos una dimensión, pueden haber cambiado un poco hoy los números, pero no creo que tanto. Y la estábamos consultando a cirujanos coloproctológicos, no estábamos hablando con cirujanos generales, sino que fue con motivo de la consulta de nuestro relato. Y el 95% nos dijo que no la utilizaba. Así que, por otro lado, con respecto a la pregunta que vos le hiciste de la resección, de la anastomosis, Rodrigo te dijo que eventualmente no lo hacía, pero tengamos en cuenta que para recomendar a los cirujanos menos expertos, estamos hablando con alguien que es experto en el tema. Entonces, si hacen la resección en anastomosis con un colon no preparado, está bien. Uno tiene espaldas, se lo banca y conoce la técnica, marexa el contenido hacia un lado, hacia el otro, se lo lleva, como total un poco de materia, más o menos no cambia mucho la historia, pero en realidad, para la indicación específica, para cirujanos no tan preparados, a lo mejor en un turno nocturno, que no es un turno diurno, por ahí no estaría recomendable hacer esa resección y anastomosis, si bien un cirujano puede hacerla hoy en día en un colon sin preparar. Y de ahí es donde nacen todos los trabajos, ¿no es cierto?, de la emergencia, de hacer anastomosis, porque les empezó a venir a unos y entonces dijeron, bueno, no hace falta preparar el colon. Pero en realidad uno se siente más tranquilo realmente cuando el colon está preparado. Pero esa es otra cosa. Eso es la línea de otro portal, como solemos decir, no es la urgencia. No, yo lo que quería agregar y que lo coloqué en la presentación es que también es bien importante. A veces, claro, puede que uno se maneje haciendo la anastomosis y el colon tenga deposiciones, pero una cosa muy importante es el paciente. Y estos pacientes que llegan obstruidos llegan con alteración hemodinámica y cosas que son importantes como para que esa anastomosis esté bien. Entonces, yo creo que hay que tomar muchas cosas en cuenta, aparte de que el colon esté limpio o no. Y eso es lo que hace como cambiar o tomar la decisión si lo anastomoso. Raúl, ¿tenés algo más para agregar? Raúl Gómez, de Paraguay, ¿tenés alguna cosa para agregar con respecto a lo que se ha comentado? Sí, la cirugía Hartmann siempre va a estar ahí presente en la urgencia, más todavía en los médicos jóvenes. Es una cirugía que se hizo mucho, se sigue haciendo y se va a seguir haciendo. Los pacientes no vienen en las condiciones, así como dijo Rodrigo, que por cierto fue excelente su charla. Excelente.
muy completa, muy clara, muy bien especificada. Son dos consultas que le quiero hacer. Uno es quienes hacen los de si tienen experiencia, si tiene Rodrigo experiencia de las endoprótesis. ¿Quién hace? Si hace el endoscopista o haces vos en la urgencia. ¿Y qué criterio tenés para decir a este paciente le hago una prótesis, un stent, o directamente le llevo a quirófano? Y la otra consulta es si haces algún estudio endoscópico antes de ir a cirugía. Ya, con respecto a la primera, no lo hago yo. Tenemos gastroenterólogo de llamada que es el que hace y coloca la endoprótesis y tomamos la decisión. Pero principalmente en el último tiempo lo estamos haciendo más en pacientes para tratamiento paliativo. Pacientes de etapa 4 con metástasis estamos utilizando la endoprótesis. A pesar de que ahora actualmente hay varios trabajos y varias guías que dicen que se puede colocar como al principio lo utilizamos mucho cuando recién apareció esto, como terapia puente. Dejar la prótesis, esperar 4 o 5 días, hacer la colonoscopia completa y operar a los 10 días, la cirugía laparoscópica. Se vio que había, recibida sistémica. Entonces lo dejamos de lado, digamos, la literatura avaló eso, ahora ha cambiado un poco. Nosotros lo utilizamos más en pacientes con tratamiento paliativo, esa es nuestra indicación. Y la última pregunta era si hacía algo endoscópico. No, el escáner creo que me va a demostrar la obstrucción, si es un tumor o si puede ser una enfermedad articular, aquí estamos hablando más de tumor. Y no sé, pues a lo mejor endoscópico, si la obstrucción fuera determinada por un polvo, a lo mejor estaría con algo endoscópico, pero no, imagen no va a escáner. Si me permiten, uno de los temas, por lo menos, que tenemos en Argentina eventualmente, no sé si en todo el resto de Latinoamérica también, pero es precisamente la autorización. En nuestro servicio lo hacen los gastroenterólogos en nuestro hospital. Es decir, la autorización por las obras sociales eventualmente para utilizarlo para un caso no paliativo, es decir, como medicina paliativa, no una urgencia, a veces tarda unos días en salir y eso complica un poco la situación. Por eso la urgencia, para que los gastroenterólogos puedan utilizarlo, tiene que tener un pool de no prótesis guardadas, cosas a las cuales la obra social nunca quieren acceder porque dice que las usan para otros pacientes y que las esconden. Entonces, nunca sucede que en la urgencia lo podamos utilizar como consecuencia de que a lo mejor para probarla como puente a la cirugía sería muy útil en ese paciente, un ASA4 muy comprometido, un paciente complejo, que sería el que más se beneficiaría. Desgraciadamente, por no tener un stock, no la podemos utilizar. Y eso nos pasa muy habitualmente, muy habitualmente. No, y es importantísimo decir ese, Jorge, que solamente en los pacientes con mal estado general paliativo, la indicación precisa para colocar el stent, claro, así como dijo Rodrigo. Exactamente. Mario, Saucedo. Buenas noches. Buenas noches. Ahí me había pedido Jorge en su momento que eventualmente sabíamos que Rodrigo iba a hablar fundamentalmente de cuadros neoplásicos, eventualmente. Que aprovecháramos tu presencia particular, no tanto para hacer algún comentario solamente sobre Rodrigo, sino que aprovecháramos tu presencia para comentar algo con respecto a otra causa de obstrucción, que son los vólvulos, en la cual yo sé que vos tenés una importante experiencia y realmente me gustaría ver si podés delatarla, porque sé que tenés algunas técnicas de utilización, sobre todo en los fecalomas y en los vólvulos, tenés algunas técnicas personales que han pasado de la técnica de Doppel. ¿Es así o me equivoco? Correcto. Comenzando con el fecaloma, nuestro mayor problema era que los pacientes de los valles mesotérmicos venían con impactaciones de a veces hasta un mes, pacientes que llegaban en mal estado general y pacientes que utilizaban un quirófano porque lo contaminaban todo. Entonces había que ponerlo en condiciones y había que esperar que toda la programación quirúrgica se agote para que ese quirófano pueda ser después utilizado en un fecaloma cerrado y recuperado. Esto hizo que veamos la forma más práctica de solucionar el problema
sobre todo en algunos pacientes que hacían ya una desaturación por temas del diafragma, que no podía bajar por la síndrome compartimental abdominal, por el aumento de la presión abdominal. Entonces, comenzamos a hacerlo sin anestesia, ¿ya? Y como no teníamos anestesia, no hacíamos dilataciones del canal anal, simplemente colocábamos un endoscopio de 30 milímetros o el endoscopio de Eisenhammer, que es el bivalvo, ¿ya? Y con el chorro de agua, inicialmente, como lavando un guardabarro, ¿no? Irrigábamos ese fecaloma y después nos avivamos y le pusimos al chorro de agua de una manguera, que puede ser el mismo tubo del anestesiólogo, del tubo de anestesia de oxígeno, tubo de oxígeno no corrugado, la manguerita, le adicionábamos el Jankauer. Y el Jankauer, la ojiva, que es atraumática, y el Jankauer, que es curvo, nos permitía entonces fragmentar el fecaloma y ir lavándolo para ablandarlo. En algunas situaciones que estaba ya el fecaloma un poco blando, metíamos el rectosigmoidoscopio con el mandril, sin visualización, solamente haciendo las maniobras anatómicas de los ángulos y las direcciones, tomando en consideración que las válvulas de Houston están borradas por la gran dilatación de la megampolla. Entonces logramos pasar a la ampolla de aire que había arriba del fecaloma y que fatigaba al paciente porque le bloqueaba el diafragma y el paciente desaturaba. Entonces, de esta forma sacábamos el aire, el paciente tenía un alivio y sobre la manguera podíamos colocar 2 litros a veces de soluciones salinas con glicerina o con vaselina y con una sulfato de magnesia para producir una catarsis y vaciar estos fecalomas. En cuanto a los vólvulos, y le puedo mostrar algunas imágenes, fotitos, ¿no? Breves, las tengo aquí para exhibirlas. Y en cuanto al fecaloma, en cuanto al vólvulo, bueno, siempre hacemos la tentativa de la devolvulación endoscópica, ¿ya? De Brusgard. Y nuestro detalle, nuestro secretito es ponerlo al paciente en un Trendelenburg exagerado, previa sonda nasogástrica, porque no vaya a vomitar, no vaya a hacer una transpiración, por supuesto. Pero lo hacemos, y esto hace con que se rectifica un poco la presión rectosigmoidea y permite, ayuda la devolvulación endoscópica, ¿de acuerdo? Y colocamos luego sondas rectales, sondas rectales gruesas, la K44, K43, o entonces el tubo de tórax, que es siliconado y que es largo y que nos permite ponerlo en el tobillo, ¿no? Para una mayor comodidad. En pacientes que son de edad muy avanzada, después de vaciar ese aire del vólvulo, después de la evaluación endoscópica, para no tener que operarlo y que no se nos vuelva a volvular, entonces usamos el PEG, ¿no? La sonda para gastrectomía, la hacemos con una colonoscopía, iluminamos el sigmoide, alumbrando el lugar en la pared, metemos una bránula, tras la bránula a la guía, y tras la guía jalamos la sonda, que es la sonda de alimentación gástrica, pero que nosotros la usamos para fijar el sigmoide en la pared abdominal y que este sigmoide no se vuelva a volvular, a rotar. Dejamos esa sonda el mayor tiempo posible, ¿ya? Hasta que realmente esté muy usada, 2 meses, 3 meses. Después de eso la sacamos y se nos queda la fístula organizada y ese paciente no se vuelve a volvular y puede diariamente meterse vaselina con una jeringa de 60 ml de pico especial y así mantener una catarsis. Otra alternativa, otra estrategia que usamos es la ducha íntima de mano de agua caliente, ¿no? En los pacientes muy añosos, de impactación fecal, que no vamos a meternos a hacer grandes resecciones o no vamos a meter a hacer anastomosis. Entonces insuflamos con el agua caliente la ampolla rectal, provocando una deposición forzada por la dilatación, por la misma reflejo rectal inhibitorio, se paraliza el esfínter externo y el paciente defeca. Y esto lo hace diariamente, inclusive a veces después de cada comida, para evitar el acúmulo y las impactaciones fecales.
Y bien, eso entonces son las formas como nosotros manejamos este gran volumen, gran contingente de pacientes con obstrucción digestiva baja por el megacolon chagásico en su gran mayoría, en la forma tanto de bóbulo como de fecaloma. Y si gustan, ahora mismo puedo mostrar unas dos fotografías, si me permite. Bueno, ¿sí? Jorge, sí, perdón la interrupción. Sigamos con las próximas charlas y después si okay, no le queda tiempo a los demás participantes. Bueno. Después seguimos con la discusión y presentamos. Bueno, muchísimas gracias. Seguimos ahora con la siguiente charla. Tenemos al doctor José Víctor Rodríguez de Salvador, que es su cumpleaños precisamente hoy. Buen regalo que Jorge Latif que le hizo para él y para su familia. Quien nos va a hablar realmente de hemorragia digestiva baja grave. Bueno, José Víctor Rodríguez, el auditorio tuyo, y seguimos. Gracias. Bueno, muchas gracias Jorge por haberme incluido en el curso, Alejandro igual, gracias a todos mis amigos, les agradezco durante el chat de ALAP, me han felicitado creo yo que todos, agradezco mucho su amistad y todas las muestras de cariño que me han dado. Bien, vamos a hablar un poco acerca del tratamiento de la hemorragia digestiva baja, ¿verdad? Pues mi nombre ya lo conocen todos. Tenemos la unidad de coloproctología del Hospital Nacional Sajamil. Muchos de los miembros que estamos presentes pues ya son conocidos de ustedes y son miembros activos pues de ALAP también, con nuestra nueva residente y pues todo el equipo que conforma el nuevo equipo de coloproctología del hospital. Las hemorragias digestivas bajas graves siguen siendo un problema diagnóstico y terapéutico de difícil solución para los gastroenterólogos, internistas y cirujanos. Situación que se ve reflejada en los altos porcentajes de morbilidad y mortalidad. La mortalidad en los episodios graves oscila entre el 3 hasta el 36% de los casos. Los hechos fundamentales que condicionan esta situación básicamente son que sigue siendo muy difícil establecer el diagnóstico en los cuadros graves. Se trata de pacientes cada vez más añosos, complejos, comórbidos y en mal estado general, la mayor parte de ellos, que no todas las instituciones de salud, todos los hospitales, sobre todo a nivel de las regiones de nuestro país inclusive y de cualquier parte, creo yo, de Latinoamérica, tienen la disponibilidad operativa necesaria para el diagnóstico y tratamiento de estos casos. Nos referimos sobre todo a estudios de gabinete, de radiología intervencionista para desarrollar un diagnóstico más preciso. 4 aspectos fundamentales para obtener un buen resultado en el manejo de estos pacientes son, en primer lugar, la eficiencia, disciplina, astucia y el orden en la evaluación de los pacientes. Esto depende de la experiencia del cirujano que usualmente va a tratar a este paciente en la unidad de emergencia de cualquier hospital que llegue. La elección correcta también de los estudios diagnósticos, que este es un hándicap también de la mayor parte de los hospitales, sobre todo regionales, y estabilización hemodinámica en el paciente, que es muy, muy importante como cosa primordial, pues, para el manejo de este paciente. Además, el planeamiento definitivo de la terapéutica. Es decir, que todos estos factores fundamentales van a dar un buen resultado o no en nuestro paciente. No hay estudios también concluyentes, ¿verdad?, que permitan distinguir los pacientes que precisarán cirugía de urgencia de los que no en la hemorragia digestiva grave. Un aspecto importante es la identificación de los casos que precisarán cirugía para diferenciarlos de los que autolimitarán para poder agilizar el diagnóstico de ellas. Ante una hemorragia digestiva grave, lo principal es la estabilización y establecer los medios de soporte vital del paciente. De hecho, también hay que tener en consideración que estos pacientes muchas veces son añosos
y que generalmente llegan con un acompañante de un familiar. De tal manera que en la medida que nosotros estamos sacando la anamnesis y la historia clínica, estamos dando el soporte vital para nuestro paciente que va a incidir en el manejo y en el pronóstico de nuestro paciente. Posteriormente se comenzará la orientación etiológica y es importante una historia, como hemos hablado, y una exploración clínica completa. Hay que tener ciertos conceptos importantes y sobre todo que en este curso hay bastantes estudiantes y para que sepamos distinguir lo que definimos como rectorragia, hematoquesia y la melena. La rectorragia pues, es el signo que se define como la emisión de sangre roja por el recto o el ano de forma aislada. La hematoquesia puede ser más característica de un sangrado de rojo vinoso, muchas veces caracteriza a la enfermedad diverticular sangrante o a un cáncer de sigmoides. La melena, pues, también es algo muy importante que la sepamos distinguir, que es una emisión de sangre por vía anal en forma de heces pastosas, de color negro, pegajosas inclusive, de aspecto brillante y maloliente debido a la presencia de sangre ya digerida, que requiere la pérdida mayor, usualmente de 60 mililitros de sangre, y una permanencia en el intestino de alrededor de unas 8 horas. En cuanto a la etiología del sangramiento de tubo digestivo inferior, pues vamos a tener a la cabeza, pues, la enfermedad diverticular que ocupa del 20 al 50% de los casos. Las angiodisplasias, las enfermedades inflamatorias del intestino y la patología neoplásica y de pólipos. Estas 4 patologías pues, van a ocupar desde el 10 hasta el 50% de los casos. Igualmente la patología orificial, aquellas hemorroides gigantes, grandes, que cursan con un sangrado importante, fisuras sangrantes, que van a ser pues una causa importante de la etiología también como patología orificial. Las colitis infecciosas, colitis isquémicas, proctitis por radiación también van a ser una causa importante también de la etiología. Igualmente la patología de intestino delgado, pero con menor frecuencia, que oscila entre el 2 al 15% de los casos. Igualmente también debemos de considerar la etiología según la edad, ¿verdad? Y para fines de nuestra charla vamos a enfocarnos sobre todo en el adulto y en el adulto mayor de 65 años. En el adulto, pues, las hemorroides, la fisura anal, la enfermedad diverticular, la enfermedad inflamatoria y el cáncer colorectal ocupan un papel importante en lo que es la etiología según la edad. Y los adultos mayores, arriba de los 65 años, pues la enfermedad diverticular sigue siendo la cabeza, el cáncer colorectal, las angiodisplasias y, lógicamente, las enfermedades inflamatorias. La evolución de las hemorragias es la que marcará la actitud diagnóstica, de tal forma que si la hemorragia persiste y, sobre todo, es grave, el tiempo para el diagnóstico es sumamente corto, ya que el paciente llega sumamente descompensado y es un paciente importante que llega también con comórbidos, inestabilidad hemodinámica y sobre todo aquellos pacientes que son arriba de los 80 años, los factores predictivos para una cirugía de urgencia son importantes a tenerlos en consideración. Aproximadamente del 10 al 25% de los casos requieren cirugía de urgencia. Esto es bien importante y es la estabilización rápida que le debemos de hacer a nuestro paciente, ya que es un paciente que sin duda de la unidad de máxima urgencia va a pasar al bloque operatorio. Y es importante elegir el abordaje adecuado también de nuestros pacientes para dar un gesto quirúrgico lo más adecuado y rápido posible. Por ello, es fundamental una exploración anal meticulosa para no realizar, lógicamente, una laparotomía por unas hemorroides voluminosas sangrantes. Igual como cualquier patología, pues la historia clínica es muy importante. Cuando un paciente consulta por melena, rectorragia, hematoquesia, es necesario cuantificar la magnitud de la sangre perdida, igualmente la evolución inicial de la gravedad y la evolución de la hemorragia que tiene el paciente. Es importante en el manejo de este paciente inicial seguir ciertos pasos para no perdernos y darle un manejo adecuado a nuestro paciente. En primer lugar, la evaluación inicial, como hemos mencionado, del paciente y poner en marcha la reanimación hemodinámica. Como vemos, la reanimación hemodinámica es parte inicial del manejo y esto va a darnos
un mejor o un pronóstico reservado para nuestro paciente. Establecer el origen del sangrado, importante, detener la hemorragia activa si es posible, sobre todo en patología orificial, tratar el trastorno causal y prevenir las recurrencias de esta hemorragia. Igualmente hay que tener en cuenta en la evaluación de nuestro paciente para ver el pronóstico y se ha dado los criterios de STRATE, vean como la frecuencia cardíaca mayor de 100, la tensión arterial sistólica menor de 115, paciente con síncope, paciente con abdomen no doloroso, sangrado en las primeras 4 horas de la hospitalización, medicación con aspirina y presencia de 2 o más comorbilidades. Todo esto va a incidir en el pronóstico de nuestro paciente. Igualmente hay una tabla para valorar el pronóstico y se refiere a los criterios de STRATE en cuanto a los puntos que cada uno de los criterios está presente. Un riesgo alto, mayor de 4 de estos criterios, un riesgo medio de 1 a 3 y lógicamente el riesgo bajo cuando no hay ninguno de estos criterios en el sangramiento tubo digestivo inferior. Las causas, pues en general, para hacer un diagnóstico diferencial y tener en mente cualquier tipo de esta patología, a la cabeza pues la enfermedad diverticular con sangrado importante, la colitis ulcerosa, las angiodisplasias, la enfermedad de Crohn, varices colónicas, colitis isquémica, enteropatía por hipertensión porta, los pólipos, la colitis por radiación, úlcera rectal solitaria, las neoplasias, colitis infecciosa, invaginaciones, patología no rectal, colitis por antibióticos y endometriosis. De tal manera que todo esto es un sinnúmero, que cada una de estas patologías que tenemos son dignas de una charla y solo la mencionamos para tener en cuenta un diagnóstico diferencial en nuestro paciente. Cualquiera que sea el origen de la hemorragia, es bien importante tener estos dos objetivos. En primer lugar, el objetivo inicial del tratamiento de la reanimación y el mantenimiento de la estabilidad hemodinámica con reposición de la volemia, importante como causa de la reanimación completa de nuestro paciente. Lógicamente, las transfusiones sanguíneas juegan un papel muy importante en nuestro paciente. El tratamiento quirúrgico está indicado en general en pacientes con hemorragia persistente en las que no se ha podido conseguir una hemostasia. Igualmente, las técnicas endoscópicas nos permiten evidenciar pues los signos de sangrado activo o reciente, con un alto índice predictivo en cuanto a la posibilidad, sobre todo del resangrado en nuestros pacientes. Hay signos endoscópicos bien importantes que debemos de tener en consideración. En primer lugar, el sangrado activo, que es evidente en la endoscopía, los vasos visibles no sangrantes, ¿verdad?, que están en la endoscopía, una lesión pigmentaria y lógicamente un coágulo adherido. Para esto, pues la colonoscopía es más accesible en cualquier centro. Hablamos que uno de los limitantes que tenemos pues para un diagnóstico más preciso es los estudios de gabinete de nuestros pacientes, pero la endoscopía, pues la colonoscopía más bien es más accesible y la ventaja pues podemos hacer un diagnóstico etiológico y topográfico. Tenemos buenos resultados para el diagnóstico, sobre todo colon izquierdo, y lógicamente para la patología diverticular. Igualmente podemos hacer en la endoscopía gestos, ¿verdad?, como la colocación de clips, coagulación bipolar, láser, inyecciones esclerosante, ¿verdad? Una de las desventajas, desafortunadamente, como la propia patología lo es, el sangrado copioso. Es un paciente que tiene un sangrado activo, es un paciente definitivamente que no tiene un colon preparado, pero los resultados van alrededor del 47%. Ahora, la angiografía también, ¿verdad? Los gestos angiográficos son muy importantes, que es el mejor método de estudio, ¿verdad? La ventaja fue un diagnóstico topográfico y etiológico de las lesiones. Podemos tener la extravasación de contraste, ¿verdad? Y la terapéutica, y podemos hacer terapéutica transcatéter. Una de las desventajas más bien de la angiografía, pues es aquí sí caemos en la triste realidad de muchos de nuestros centros que no tenemos acceso, sobre todo en un periodo de una emergencia, sobre todo nocturna, pero sí tenemos un 55% de efectividad de este medio. Ahora, tenemos que considerar los criterios clásicos de cirugía en nuestros pacientes, de la hematoquesia severa con descompensación hemodinámica, taquicardia, taquipnea, oliguria,
alteraciones del sensorio, caída del hematocrito por debajo del 30%, requerimientos de 2 o hasta 4 unidades de sangre en 24 horas para compensar, lógicamente son indicaciones que debemos de considerar para la cirugía. Ahora, la localización preoperatoria del origen del sangrado es fundamental para la realización de una cirugía dirigida, que es sumamente importante. Si no ha sido posible, debe intentarse mediante la realización de una exploración endoscópica intraoperatoria, ¿verdad? Mediante una colonoscopía es importante que tengamos el colonoscopio listo para el gesto quirúrgico. Los resultados del tratamiento quirúrgico son variables y lógicamente van a depender esencialmente de la localización precisa del origen del sangrado. Si entramos a sala de operaciones ya identificado el sangrado, el lugar del sangrado, pues el gesto quirúrgico que vamos a hacer es más rápido y efectivo. Ahora, cuando se ha identificado, como acabo de mencionar, con seguridad el origen, pues la resección segmentaria es una opción correcta que se asocia a un bajo riesgo de recidiva y mortalidad. Pero cuando no podemos tener o establecer con seguridad el origen de la hemorragia, la resección segmentaria ciegas definitivamente la debemos de evitar, ya que esta se asocia sobre todo hasta el 75% de una comorbilidad, de una morbilidad y una mortalidad que va del 20 al 50% de los casos. De tal manera que es preferible una colectomía subtotal con una tasa de recidiva de 2 y una mortalidad del 20%. Ahora, tenemos que tener ciertas recomendaciones bien específicas para el momento operatorio, porque también eso nos va a facilitar los gestos quirúrgicos que nosotros hagamos. Decidida pues la operación, la posición de nuestro paciente, la Lord Davis, es la más indicada, ya que esta va a facilitar la realización de procedimientos, en primer lugar endoscópicos, el lavado colónico, intraoperatorio o la compresión de una anastomosis mecánica. Se efectuará en una incisión media amplia que permita con comodidad realizar todos los gestos quirúrgicos necesarios. Al efectuar una endoscopía es conveniente esta como una medida también importante para el operador que ponga en oscuras pues el quirófano en el momento que lo está realizando para ver por transluminación las lesiones vasculares de la pared del intestino. Siempre será prudente marcar lógicamente la ostomía donde va a ser exteriorizada. Estas son recomendaciones en general cuando vamos ya a tener un paciente ya en el quirófano. Resumiendo, pues, el estudio endoscópico de urgencia no logran establecer la causa en la mayor parte de los casos, por limitaciones que ya hemos visto, ¿verdad? Visuales al estudio, un colon pues no preparado, desafortunadamente, ya que es una urgencia, y efectuado en plena hemorragia, ¿verdad? Este es otro factor muy determinante, pues, que nos hace un difícil diagnóstico. Igualmente, el tratamiento quirúrgico sigue siendo el principal recurso empleado ante una hemorragia digestiva baja masiva. Este requisito es una orientación precisa a evitar las resecciones viscerales a ciegas y que no logran resolver el problema, al contrario, pueden meter en más problemas a nuestro paciente. La cirugía, pues, es la solución ante casos certeros como las neoplasias demostradas, hemorragia causada por una enfermedad diverticular que no ha logrado ser controlada por una terapia local. A los pacientes con hemorragia crónica, que es un factor muy importante, o en estudio de anemia, a este tipo de pacientes, lógicamente, les sugerimos un estudio colonoscópico completo con un intestino preparado para hacer un diagnóstico efectivo y en una manera electiva, y una preparación y una terapia, pues, según los resultados que encontremos. Además, pues, la cirugía es el único tratamiento definitivo de algunas causas de hemorragia digestiva baja. Las indicaciones, pues, en general de la cirugía está la hemorragia masiva, altos requerimientos transfusionales, persistencia y o recurrencia del sangrado en el mismo momento de su ingreso primario, y evaluación lógicamente del material de contraste en un estudio arteriográfico.
Hay que tener en consideración cuando estamos con un diagnóstico, pues la colectomía segmentaria es una opción muy buena en cuanto a terapéutica, y cuando entramos a sala de operaciones sin diagnóstico, hay que pensar probablemente mejor en una colectomía total sin estar haciendo incisiones o andar buscando a ciegas el sitio de la hemorragia. Igualmente la discusión pues, de la anastomosis primaria en estos casos igualmente va a depender de la experiencia del cirujano, y sobre todo hay que tener en consideración que la mayor parte de estos problemas son resueltos por residentes y sobre todo hay que tener en consideración que la mayor parte de estos problemas son resueltos por residentes en la guardia o en turno en la medianoche de un hospital usualmente regional, o no importa que sea regional, pero en manos probablemente no tan expertas, que deben de ser sumamente prudentes en las decisiones quirúrgicas. Debemos de tener pues en consideración que es un manejo integral, multidisciplinario, donde el radiólogo intervencionista, el endoscopista y nosotros como cirujanos debemos de hacer una amalgama para el tratamiento de una hemorragia digestiva grave baja. Y algo que encontré pues en las diapositivas de los trabajos de Jorge Latif y el doctor Leiro con Rodríguez Martín, me pareció sumamente interesante y muy importante, y con esta diapositiva termino. Elegir la oportunidad quirúrgica sigue siendo el enigma más difícil de resolver, con el agravante de saber que el apresuramiento puede causar morbilidad sumamente innecesaria, importantísimo, y la tardanza también ser fatal para nuestros pacientes. Muchísimas gracias. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, doctor Víctor Rodríguez. Yo creo que había cometido el error de no presentarlo en su momento, y lo felicité por su cumpleaños a Víctor, y no dije que había sido fundador de la Asociación Salvadoreña en El Salvador de los cirujanos colorectales, y fue el primer presidente de la Asociación Salvadoreña de Coloproctología. Fue presidente de la ALACE del 2011 al 2013 y es profesor adjunto de cirugía de la Universidad Matías Delgado y coordinador de la unidad de coloproctología del Hospital Sacamil del Hospital Nacional de El Salvador. Bueno, él también realizó toda la parte de posgrado en el Hospital Henry Mondor de París. Bueno, es un gusto si podemos escuchar a algunos de los comentaristas. Luis, ¿tenés algo para comentar? Importantísimo mencionar que las hemorragias digestivas masivas, el 80% operan solas. El 80% son potestad del gastroenterólogo o del internista que va a emergencia, y solamente el 20% continúan como masivas e incoercibles, y son las que seguramente el cirujano va a tener que afrontarlas. Importante mencionar lo que dice el doctor Víctor, que la colectomía total es la salida para pacientes que no tienen diagnóstico ni etiológico ni topográfico, y más aún en nuestros hospitales de Latinoamérica, en el Perú, podemos estar en un hospital muy bien equipado durante el día, pero en la noche no hay ni gastroenterólogo, no hay ni arteriografía, no hay ni gamografía con glóbulos rojos marcados, y por lo tanto nuestros jóvenes cirujanos tienen que estar preparados para una colectomía total. Eso es todo. Bien, por eso creo que uno tiene la suerte de trabajar en el Hospital Internacional acá en La Plata. Nosotros tenemos un área de CETUS, que es un área de hemorragia, que recibe todos los pacientes, ¿no es cierto?, que está formada por gastroenterólogos, cirujanos, y está al lado de terapia intensiva. Entonces rápidamente se discute el caso, se lo ve, se lo compensa, si hay que hacer una endoscopía se hace, y bueno, también por suerte y afortunadamente tenemos más complejidad y angiotac y demás que nos permite determinar por ahí otras posibilidades, y creo que cada uno va a responder y va a adaptar su ritmo de estudio de la disponibilidad de elementos y de complejidad que tenga en su hospital, porque si uno tiene todo, por ahí opera mucho menos y lleva mucho menos a una colectomía, que sería lo último como indicación, ¿no es cierto?, llevar a un paciente prácticamente sin diagnóstico ante la emergencia. Así bien dice Lisa Strate, que hay que tratar de llevar lo menos posible a los pacientes, salvarlos de la situación aguda y de la emergencia, y tratar de llevarlo con una indicación precisa si es que se requiere la cirugía, pero no directamente ir a una colectomía.
¿Algún otro comentario que quiera hacer los comentaristas de Mario Saucedo de Bolivia? Nosotros hemos encontrado una alternativa a la cirugía que nos ha dado en repetidas veces éxito. En aquellos pacientes que están sin condiciones de cirugía porque han sangrado mucho, le hacemos simplemente una ileostomía, inclusive hemos llegado a hacerla con anestesia local. El reposo del órgano, al defuncionalizarlo, la estasis hace que el colon pare de sangrar, en primer lugar. En segundo lugar, no hacemos glóbulos rojos. El glóbulo rojo no contribuye en nada. Lo que hace es aumentar la presión. Lo que hacemos es plasma. Y la tercera cosa es que estos pacientes normalmente eran hipertensos, ¿no? Y consumían aspirina, y obviamente que esa puede ser la causa para que hayan hecho esa hemorragia. Entonces, lo último que hacemos es abrir más grifos en un paciente que ya está con una distracción sanguínea. Y eso quería resaltar. Plasma en vez de glóbulos rojos, y funciona. Créanme que funciona hacer una ileostomía para paralizar ese órgano, desfuncionalizarlo, ese reposo, que la estática, a la falta de peritalismo, muchas veces es lo que necesita un vaso para coagular. Raúl, ¿tenés algún comentario? Sí, aclarar también que felicitarla a José Víctor por su cumpleaños, su excelente presentación. A mí me tocó 2 o 3 pacientes a los cuales tuve que verles con una hemoglobina de 4 y el sangrado era de las hemorroides. O sea que el examen proctológico es obligatorio, Vamos a encontramos y vamos a seguir encontrando pacientes que bajan mucho su hemoglobina y el sangrado es sencillamente paquetes hemorroidales. El otro es, a estos pacientes, yo particularmente les coloco también una sonda nasogástrica, porque me tocó ver pacientes con hemorragias importantes y en realidad era el tubo digestivo alto. Es una manera fácil de descartar tubo digestivo alto y la parte proctológica con 2 estudios sencillos, prácticos, que se pueden hacer en la urgencia y que los médicos jóvenes pueden entrenarse fácilmente y tratar de evitar con eso una cirugía de urgencia. Particularmente me tocó hacer varias veces colectomía total porque no encontrábamos el sitio del sangrado porque no tenemos un endoscopista en la guardia, pero no soy partidario en esas colectomías totales de hacer ningún tipo de anastomosis. Son pacientes en muy mal estado general, perdieron mucho volumen de sangre, están hipovolémicos y hipoproteicos, y entonces yo no le indico ningún tipo de anastomosis. Hay que recuperarlo al paciente hemodinámicamente y después pensamos en una eventual anastomosis. Ese era mi comentario. Bien, seguramente es así, y yo lo recuerdo por haber trabajado en el Centro Oncológico de Mainetti en una época con el profesor Mainetti. Siempre me reprimía, hiciste un tacto rectal, y después Arturo me lo confirmaba, lo que acaba de decir Gorda, ¿no? Es decir, la hemorragia digestiva baja se empieza estudiando por la boca. ¿Cómo por la boca? Le digo, sí, meter una sonda nasogástrica, fíjate si viene bilis y ahí te va a quedar un poco más tranquilo. Si no viene bilis, y si viene bilis y no viene sangre, te va a quedar tranquilo. Y si viene bilis y viene sangre, guarda porque está frente a ese 10% que son las hemorragias digestivas altas, ¿no? Pero realmente es así. Bueno, nosotros hablando de hemorragias, y lo tengo ahí a Jorge, que fue relator en el año 2007, con un maravilloso relato al cual hizo mención recién el disertante. Jorge, ¿querés agregar algo más con toda tu experiencia al respecto de este tema? No. Lo que José Víctor acaba de decir fue lo que juntos escribimos para un capítulo de las guías prácticas de la Asociación Latinoamericana de Coloproctología. Es lo que hacemos y lo que seguimos. Y bueno, cada vez se llegan a más diagnósticos, pero los casos graves son difíciles y tenemos todas ciertas adversidades. Claramente, los mensajes de él, el mensaje que acaba de dejar Raúl y el que dejó Mario Saucedo y el primero que dejó Luis Borda, viene muy bien para los casi 150 participantes que tenemos en este momento colgados en la transmisión, que la mayoría son chicos y son los que reciben estos pacientes y son los que nos llaman a nosotros para después poderlo resolver. Así que sigamos adelante con el próximo tema. Ya veo a Estefanía ahí. Un gusto, Estefanía. Bueno, gracias, doctor.
Estefanía López, la última disertante en esta hermosa tarde-noche para algunos. Estefanía López es de Venezuela, ella es cirujana general, egresada de la Universidad Venezolana, coloproctóloga egresada del Hospital Domingo Luciani. Es actual directora del programa de posgrado para la especialidad de coloproctología y jefa de unidad de coloproctología. Miembro de la Junta Directiva de la Sociedad Venezolana de Coloproctología para el año 2021 y 2022 y en miembro activo de la Sociedad Venezolana de Cirugía. Realiza actividad privada en centros metropolitanos y en el Grupo Santa Paula como cirujana proctóloga. Estefanía, nos vas a hablar de isquemia colónica. Un gusto y adelante con tu charla. Sé que habías tenido algunos problemas de conexión, esperemos que estemos listos. Sí, tuve unos pequeños problemitas, pero ya estamos listos. Bueno, primeramente quiero agradecer, por supuesto, a la LAB la invitación a esta actividad que me parece súper enriquecedora y gratificante. Además, quiero dar las gracias de poder contar con todos ustedes, especialistas y coloproctólogos con muchísima experiencia. Antes de empezar esta conferencia, lo primero que quiero decir es que la isquemia colónica es el tipo de isquemia intestinal más frecuente que existe. Realmente la isquemia colónica, el título de mi conferencia se titula Una patología insospechada. Y es insospechada porque realmente cuando estamos en el contexto de un paciente que llega a la emergencia con dolor abdominal, quizás nosotros como cirujanos tenemos de último en nuestra lista a la isquemia colónica. Sin embargo, no debemos por eso dejar de estudiarla. Entonces, tenemos que saber no solamente sospecharla, sino diagnosticarla y tratarla de manera adecuada. Entonces vamos a empezar hablando acerca de este órgano que es bastante noble y que todos conocemos, que es el colon, en donde todos sabemos que el colon en estados de hipoperfusión, en estados de hipotensión, compromete su vascularización por encima de cualquiera de los otros órganos del cuerpo. Y a pesar de que él esté muy bien vascularizado, porque está dotado de dos arterias, la mesentérica superior e inferior, y además está dotado de esa red vascular que corresponde a la arteria marginal, pues en algunos casos, cuando existe una isquemia en un sitio del colon, la arteria marginal no es suficiente para dotar esta adecuada vascularización. Es por eso que se describieron y están descritos desde hace mucho tiempo sitios de isquemia crítica, que son el punto de Griffith, el punto de Sudeck, que casualmente o no casualmente son los sitios principales en donde se genera la isquemia colónica. Entonces, ¿cómo definimos la isquemia colónica? La isquemia colónica es una disminución del flujo sanguíneo que genera un daño o una afectación en el colonocito, empezando por una acidosis, que después se genera una disfunción o una pérdida de la arquitectura, de la integridad, culminando en la muerte del mismo. La isquemia colónica es una de las principales causas de hemorragia digestiva baja, que es algo de lo que acabamos de discutir en este momento. Puede llegar a ser hasta el 24% de las causas de hemorragia digestiva inferior. Su recurrencia es muy baja a los 5 años y la supervivencia puede llegar a ser hasta el 69%. Sabemos que la isquemia colónica en los últimos 3 años, en los últimos 30 años, ha aumentado hasta 3 y 4 veces su incidencia. Actualmente es 16 casos por cada 100.000 habitantes por año. Y la mortalidad va a ser mayor en la medida que estos pacientes ameriten resolución quirúrgica. Entonces empiezo por traerles este trabajo que los autores principalmente lo que buscaron fue identificar cuáles son las principales causas de colitis en personas adultos mayores, e identificaron a la isquemia colónica como una de las principales, representando hasta el 29 y 30%. Y no solo eso, sino que la isquemia colónica tiene como principal factor de riesgo la hipertensión arterial. Este otro trabajo, publicado recientemente, los autores se preguntaron, ¿es acaso la localización de colon derecho de peor pronóstico en el caso de la isquemia colónica? Y bueno, la respuesta es que sí, es de mucho peor pronóstico, y la razón de esto es que la arteria marginal del lado derecho en el 50% de los individuos tiene muy poco desarrollo. Por ende, cuando hay una isquemia de colon derecho,
el paciente presenta mayor cantidad de signos de peritonitis, hasta el 38%, mayor índice de mortalidad y mayor porcentaje de pacientes que requieren cirugía. Entonces, a modo de clasificación, la isquemia colónica se divide en tipo 1 y tipo 2. La tipo 1 va a ser aquella isquemia colónica en donde no existe una causa específica. Hacemos estudios diagnósticos y el paciente no tiene una alteración a nivel desde el punto de vista vascular, pero sin embargo se debió a una disminución, a una hipoperfusión e incluso a una lesión de reperfusión. En estos casos, generalmente el paciente lo que requiere es tratamiento de apoyo. En la tipo 2, que es irreversible, sí existe una causa etiológica, generalmente trombos o émbolos, o algunos pacientes que tienen cirugías abdominales aórticas, donde hay ligadura de la arteria de la vena mesentérica inferior, puede estar relacionado con una causa de tipo obstructiva, la cual debe ser tratada. Como la presentación de la isquemia colónica tiene una forma muy florida, yo les traigo dos casos clínicos muy pequeños que los dos son isquemias colónicas, pero que se presentan de forma totalmente diferente. En este caso tenemos un masculino de 75 años, generalmente se ve en adultos mayores, que tuvo distensión abdominal y diarrea en su casa, 48 horas posterior a ausencia de evacuaciones. Este paciente presentó dolor abdominal difuso y evacuaciones con coágulo. Llega a la emergencia y en la emergencia se evidencia que el paciente tiene un abdomen distendido, timpánico, doloroso, difuso, sin signos de irritación peritoneal, con una ampolla rectal vacía. A este paciente se le hace un estudio endoscópico, una colonoscopia, donde se ve esta imagen que estamos viendo acá, unos nódulos violáceos con zonas de hemorragia en un segmento de colon sigmoide de 10 centímetros. En este caso, este paciente se manejó con tratamiento médico. Este es otro caso totalmente diferente, también visto en un paciente de edad avanzada, 76 años, que fue operado de una cirugía abdominal, específicamente un liposarcoma abdominal gigante, sin antecedentes de ningún tipo, que estando en terapia intensiva a las 48 horas de evolución, la paciente no tuvo evacuaciones en esas 48 horas y empezó a presentar dolor abdominal difuso, sin signos de irritación peritoneal. Se le hicieron estudios paraclínicos y estudios de imágenes que al final demostraron que la paciente tenía una isquemia colónica, en este caso una isquemia de colon derecho, que meritó la resección quirúrgica. Entonces, básicamente tenemos que saber que la isquemia colónica se puede presentar de una forma muy florida, y los factores de riesgo pueden ser muchos. Pacientes con enfermedades crónicas, fundamentalmente diabéticos, cardiópatas con trastornos del ritmo cardíaco, pacientes nefrópatas, pacientes que ameritan o toman tratamientos coagulantes, pacientes que han sido operados de alguna cirugía abdominal aórtica. Todos estos factores son factores de riesgo que nos deben hacer sospechar de la presencia de una isquemia colónica. Y la clínica principal es el dolor abdominal en el 87% de los casos, aunque se presente casi siempre sin signos de irritación peritoneal. La rectorragia y la diarrea es otro de los síntomas importantes. Sin embargo, tenemos que tomar en cuenta que más del 50% de los pacientes con isquemia de colon derecho pueden no presentar rectorragia. Entonces, diagnósticos diferenciales son muchos, empezando por descartar todas esas enfermedades de las que hemos hablado, una enfermedad diverticular, unas hemorroides o cualquier otra causa por la que pueda consultar un paciente por emergencia. Sin embargo, hay dos patologías que quiero que se lleven, que debemos diferenciar de la isquemia colónica. Una es la colitis infecciosa producida por Clostridium y por Escherichia coli, y el segundo cuadro es la enfermedad inflamatoria intestinal, el crisis. Entonces, la bibliografía clasifica la isquemia colónica de tres distintas formas. De acuerdo al grado de isquemia, va a haber una isquemia, una colitis isquémica gangrenosa y una no gangrenosa, cuando está afectada la totalidad de las capas. De acuerdo al tiempo de evolución, va a ser aguda cuando se presenta en menos de 7 días, la subaguda cuando dura hasta 3 semanas y el paciente mejora parcialmente y vuelve otra vez a recaer con signos de isquemia o con signos de shock. Y la crónica, sobre todo en los casos de isquemia colónica segmentaria o en pacientes que hacen estructuras o estenosas posterior a la cicatriz. Y también la vamos a clasificar en base a la severidad. En base a la severidad vamos a tomar en cuenta todos estos
estas pautas o estos factores de mal pronóstico que se localizan aquí en el cuadro superior derecho, y la leve va a ser aquella en la que los pacientes se presentan con dolor abdominal leve, con signos de isquemia colónica izquierda, sin factores de riesgo ni signos de mal pronóstico. La moderada, el paciente va a tener menos de 3 factores de mal pronóstico, y en la severa van a haber más de 3 factores de mal pronóstico. Los paraclínicos sí los vamos a hacer en estos pacientes, sobre todo paraclínicos que me hablen de isquemia. Sin embargo, debemos tener claros que no son específicos para isquemia de colon. Pero sí tenemos que aclarar que esto, y en la medida que el paciente tenga una enfermedad más grave o avanzada, pues mayor sensibilidad tendrán todos estos paraclínicos. La rayos X de abdomen, sí, va a ser la herramienta que vamos a tener a la mano en una emergencia, quizás en la mayoría de nuestros hospitales, pero tenemos que tener claro que no es diagnóstico, porque solamente en un 21% de los casos vamos a conseguir ese signo patognomónico de isquemia colónica, que es el thumb printing o el signo de la huella digital, que se encuentra en un bajo porcentaje de pacientes. O este que encontramos en la parte inferior derecha, donde vemos el borramiento de las austras del colon comprometido. Otro estudio que se puede indicar en estos pacientes es el colon por enema, porque sí tiene una alta sensibilidad para el thumb printing, pero sin embargo, el problema del colon por enema es que no está indicado en pacientes con signos de peritonitis o peritonismo, y su sensibilidad aumenta en la medida que la printing, pero sin embargo, el problema del colon por enema es que no está indicado en pacientes con signos de peritonitis o peritonismo, y su sensibilidad aumenta en la medida que la enfermedad está más avanzada. Así que no podrá ser un estudio que utilicemos para hacer un diagnóstico inmediato del paciente con isquemia colónica. Esta es otra imagen en donde podemos ver una estructura o una estenosis del colon afectado posterior a una cicatrización de la úlcera. Esta se puede ver en el colon por enema incluso semanas después de que el paciente la presente, pero una complicación que solo se ve en el 12% de los casos. Este estudio, que es la tomografía abdominopélvica con doble contraste, sí está recomendado por la Sociedad Americana de Radiología y por la Sociedad Americana de Gastroenterología, porque tiene una alta sensibilidad y especificidad para la isquemia colónica, sobre todo por 4 cosas fundamentales que vamos a encontrar en este paciente. Lo primero es la identificación del sitio de la isquemia, en qué parte del colon, la extensión de la isquemia. Lo tercero va a ser en qué fase vamos a estar de la isquemia, si es una fase aguda, subaguda o una fase crónica. Y lo cuarto es si va a ser el origen de la isquemia, si va a ser un origen arterial, si va a ser un origen venoso, o si va a ser, se van a evidenciar signos de daño por repercusión. Aquí en el lado izquierdo vamos a ver el aire portal, que es bastante típico también de la isquemia colónica, y el lado derecho la neumatosis intestinal. Esta tomografía o este estudio se debe solicitar, está indicado que se indique durante las primeras 24 horas de instaurado el cuadro. Aquí tenemos un signo también típico donde hay el borramiento de las austras y hay una disminución o estrechamiento de la luz del colon descendente. En esta imagen muy bonita se ve una zona de transición entre el colon transverso sano y el colon transverso afectado, y en la parte inferior derecha vemos un signo también muy típico de un daño por repercusión, que es el signo de la pequeña rosa que se produce cuando hay un edema de la mucosa y la submucosa. La angiografía mesentérica va a estar solamente indicada en aquellos casos donde nosotros veamos o sospechemos de isquemia del colon derecho por una obstrucción a nivel de la arteria mesentérica superior. Ahora vamos a hablar de la colonoscopia, y les traigo este estudio en donde los autores estudiaron un total de 112 pacientes, retrospectivo, pero lo más importante, lo que más me llamó la atención de este estudio, es que a través del estudio endoscópico y de la biopsia, los autores o los cirujanos cambiaron la conducta quirúrgica hasta en el 65.7% de los casos, lo cual determina que la colonoscopia es el método de elección para hacer diagnóstico de isquemia colónica. Y no solamente la colonoscopia, sino la biopsia también. Aquí en la parte inferior derecha vemos este signo, que es el signo de single stripe, en donde se delimita endoscópicamente el sitio exacto del vaso comprometido y se ve la zona isquémica con la zona bien vascularizada. O tenemos imágenes tan grotescas como esta que está en el lado derecho, donde se ve
una necrosis y una gangrena totalmente circunferencial y que debe hacer que el cirujano lleve a este paciente inmediatamente a quirófano. Otros signos como la hiperemia de la mucosa o palidez de la mucosa con restos de coágulos o sangre son signos que podemos encontrar. En cuanto al tratamiento, pues tenemos que determinar o tenemos que saber que la mayoría de los pacientes con isquemia de colon tienen una evolución espontánea. Un porcentaje bajo de pacientes van a necesitar cirugía y en su totalidad la mayoría de estos pacientes van a requerir antibiótico-terapia. El manejo terapéutico, por supuesto, va a depender de qué grado de enfermedad tenemos. Si la enfermedad es leve, el manejo va a ser simplemente observación y soporte. Si es moderada, pues vamos a tener que este paciente corregirle trastornos cardiovasculares que pudieran estar asociados, indicarle antibióticos, reposo intestinal y una posible conducta quirúrgica, incluso en algunos casos. En el caso de la isquemia severa, pues este paciente debe manejarse en terapia intensiva y la mayoría de los casos van a requerir tratamiento quirúrgico de emergencia. Ahora, en cuanto al tratamiento o las drogas que deben utilizarse en isquemia colónica, nos preguntamos, ¿isquemia colónica amerita antibiótico-terapia? Sí. En enfermedad moderada y severa, los pacientes deben recibir antibióticos. Los esteroides y los anticoagulantes, pues vamos a ver qué dice la bibliografía. En este trabajo hubo una combinación de tratamiento de antibióticos con glucocorticoides para pacientes con colitis isquémica severa. Y no solamente como tratamiento, sino que en estos pacientes se evitó al máximo que el paciente requiriera una intervención quirúrgica. Y ocurrió que en el 90% de los casos estos pacientes evolucionaron satisfactoriamente y solamente 5 de ellos requirieron intervención quirúrgica. Sin embargo, todavía las guías no son concluyentes al decir que los glucocorticoides estén indicados al 100% en todos los pacientes con isquemia colónica. La anticoagulación o antiagregación sí son bien claros en determinar que va a estar indicada en aquellos casos de pacientes en los que se trate de descartar embolismo y trombosis arterial o venosa, solo como tromboprofilaxis en pacientes cardíacos. No está demostrado que los pacientes requieran un tratamiento con anticoagulantes en isquemia colónica aguda, ni tampoco está demostrado como profilaxis de futuras lesiones. Estamos en los 15 minutos de este país. Ok, me falta poquito. Entonces, ¿cuándo va a tener indicación quirúrgica el paciente? Si la enfermedad es aguda, con signos de irritación peritoneal, con sangrado masivo, con colitis fulminante o con deterioro clínico. La subaguda va a ser aquellos pacientes que tengan una colitis isquémica resistente a tratamiento, y en la crónica va a ser en aquellos pacientes con colitis isquémica segmentaria o con estenosis. Importante decir, a través de este trabajo lo que quería mostrar es que en la medida de que el paciente amerite mayor cirugía, mayor porcentaje de mortalidad tendrá el paciente. Y que la isquemia de colon derecho va a ser más mortal que la izquierda y la pancolónica que la izquierda. Para un algoritmo de tratamiento, un resumen rápido, quiero mencionarles que la enfermedad leve siempre va a requerir tomografía, colonoscopia y muchas veces manejo de soporte o tratamiento conservador. En la enfermedad moderada se debe hacer tomografía y en muchos casos colonoscopia, pero en algunos casos cuando la tomografía detecte un cuadro obstructivo, ameritará una angiografía mesentérica para liberar la obstrucción, y si esto no es posible, pues entonces requerirá intervención quirúrgica. Y en la enfermedad severa, el paciente debe manejarse en terapia intensiva, realizar los estudios de imágenes y muchas veces requerirá, en la mayoría de los casos, resolución quirúrgica. No quiero irme sin antes mostrarle este trabajo, porque está de moda el COVID-19 y la pandemia, y en este trabajo, que me pareció bastante resaltante, comparan o relacionan el COVID-19 con pacientes que desarrollaron isquemia intestinal desde el esófago hasta el colon, y pude desglosar que 6 de estas publicaciones, la isquemia fue específicamente en el colon, y me llamaron la atención 3 cosas: que la isquemia colónica fue severa, masiva y llevó a la muerte en todos los casos, que los autores plantean la transmisión fecal oral, y que se sigue hablando del estado de hipercoagulabilidad en el COVID-19 que genera la tan aparatosa evolución de muchos de los pacientes. Entonces, como conclusión, básicamente quiero decir que para poder hacer el diagnóstico de isquemia colónica hay que sospecharlo. Y una vez sospechado, una adecuada historia clínica, paraclínicos, tomografía, colonoscopia y biopsia nos deben hacer un diagnóstico preciso
y precoz para un adecuado tratamiento, bien sea médico o quirúrgico. Quiero mostrarles esta frase de Osho que me pareció bastante resaltante: ve profundo, sé natural y ve más allá. Gracias. Muchas gracias, Estefanía. Me parecieron interesantes tus conclusiones y indudablemente que en esta enfermedad lo que hay que tener es mucha presunción y posibilidades de que pueda estar presente y un alto índice de sospecha, porque realmente muchas veces vamos a una terapia intensiva y nos llaman por una interconsulta y vemos a veces una pequeña hematotesia de un paciente que está dializado y que no anda bien y que su abdomen algo esconde precisamente esta patología. Otras veces nos llaman a unidad coronaria con un paciente cardiópata que también presenta cuadros similares de esta índole. Entonces, y otras veces, recuerdo caso, los cirujanos vasculares habían operado un aneurisma de aorta abierta, que se llamaba cirugía abierta de aorta, traen los prótesis imposibles de conseguir por el costo. Entonces, consulta con un cuadro de este tipo, con una pérdida de sanguinolenta, muy maloliente y demás, y ese paciente desgraciadamente lo perdimos, y realmente pensar de que te pueden llamar a una consulta y que yo tiempo después me entré a preguntar si por ahí colocar un trocar para ver dentro del abdomen dónde hubiera ayudado. Sí, sin duda que sí, me hubiera ayudado muchísimo y hubiera podido hacer el diagnóstico de ese paciente, pero estábamos todavía en etapa muy incipiente de la laparoscopía y tal vez hoy en día con anestesia local en una cama de terapia intensiva con una sedación, se me da la palanca a mover el mundo, meto un laparoscopio, por lo menos puedo mirar y observar qué es con una baja insulación y ver qué estado tiene ese paciente y encontrar por ahí con un traje. No sé si tienen algún comentario que hacer. Jorge, una cosita, para que te tranquilicemos un poquito, empezamos 5 minutos más tarde, te vamos a dar 6 minutos para que cada comentador tenga 2 minutitos. Después vos decidís si el comentario del doctor Saucedo será la presentación de esas placas que quedaron, el comentario de esto, porque las charlas fueron muy amplias, muy buenas, muy grandes, vamos a terminar, pero entramos ahora en los últimos 10 minutos de esta charla, que la vamos a estirar justamente porque tenemos una concurrencia que está estable para que vos puedas, y por el respeto tanto a la doctora que corrió muchísimo hoy, sepa siempre que cuando las cosas arrancan mal terminan muy bien, como usted terminó. Eso se lo agradecí, la verdad que se lo agradezco de sobremanera que se haya corrido porque estaba con un corte de... Así que empezaron a correr estos últimos minutos, Jorge. Listo. Bárbaro. Luis, ¿tenés algún comentario para hacer la charla que nos ha dado Estefanía? Sí, yo quería aprovechar porque el vólvulo hay en el Perú, mucho vólvulo. O sea, el 80% de los pacientes de la sierra, por encima de 3.000 metros del nivel del mar, hay vólvulo de la altura, le llamamos nosotros, al megacolon andino, que es completamente diferente al megacolon chagásico. No tiene nada que ver. Es una enfermedad que no es infecciosa y que, por lo tanto, no hace fecaloma, hace vólvulo. Este vólvulo se hace la divulgación endoscópica, se hace la retención con las tomosis primaria, pero es importante diferenciarlo, porque en el sur del Perú hay un poco de Chagas y tenemos el megacolon andino. Así lo hemos llamado desde hace muchos años ya por el doctor Fisancho, que hacía acuñó el megacolon andino. Solamente quería hacer ese pequeño comentario para diferenciarlo, que no tiene nada que ver con megacolon chagásico. Bien, Luis, gracias. Muy amable, muy bien, muy buena escuchada. Muy bueno tu aporte, realmente. Raúl Gómez. Felicitarle a Estefanía, excelente la presentación, excelente, por cierto. No hay mucho por agregar. Evidentemente, para que hagamos el diagnóstico de esta enfermedad, tenemos que pensar que existe esta enfermedad y que nos vamos a encontrar. La mayoría de las veces, en mi caso, en mi experiencia, fueron pacientes hospitalizados, pacientes que estaban en la unidad de terapia intensiva, que tuvieron cuadros infecciosos importantes o cirugías cardíacas que vienen con un sangrado que le llama la atención al médico de guardia, pero lo que más le llama la atención es el deterioro general que tiene el paciente. Es brusco, es intenso,
los pacientes que están lúcidos presentan un dolor muy intenso y un sangrado que tampoco nos llama, no es una hemorragia digestiva masiva, es una pérdida de sangre. Y ahí es donde nosotros entramos como coloproctólogos para hacer la colonoscopía, si se puede, o por lo menos una rectosigmoidoscopía flexible. Y bueno, hoy en día con el tema de la laparoscopía diagnóstica, como dijiste vos, Jorge, excelente, es la mejor técnica que podemos hacer en la terapia y ahí decidir si ese paciente va o no a cirugía, porque la mortalidad de esta enfermedad es demasiado alta, muy elevada, y los pocos casos que salieron meses después murieron. Lastimosamente el desenlace fue fatal. Una consultita, pero eso ya para el grupo en general. ¿Qué hacen ustedes para ver si es que ese intestino puede revivir o no una vez que ustedes abrieron el abdomen? Porque nosotros lo que hacemos es tirarle agua caliente, paño con agua caliente, esperar los famosos 15-20 minutos a ver si se recupera, tocar el latido a ver si es que hay pulso a nivel de la mesentérica. Pero ¿hacen ustedes algo más? Porque eso es lo que la mayoría de la gente no sé si alguno tiene la suerte de tener el CODOPE para poder determinar a ver si hay eliminación o no hay eliminación, pero bueno. ¿Vos, Estefanía? Bueno, doctor, hay dos cosas que pudiéramos tener a la mano. Actualmente en el centro donde me encuentro, acá en Venezuela, en el centro privado, tenemos el acceso a una máquina de laparoscopia 4K con acceso de indocianina, ¿ok? Y esa pudiera ser una herramienta al momento de abrir este paciente, buscar, administrar endosanina y ver cómo será esa vascularización o hasta qué punto el colon tiene buena vascularización para decidir otra cosa que también es discutible, si hacer una anastomosis o hacer una ostomía en este paciente. Básicamente eso, y lo otro sería hacer algo que está descrito, que es el second loop, en donde se hace la resección del intestino comprometido y, bueno, se espera 24, 48, 72 horas, dependiendo cómo evolucione ese paciente en terapia intensiva, pues hacer por abordaje laparoscópico una nueva visualización para ver qué tal está ese colon que dejamos residual. Ahí Jorge va a tener algo seguramente para aportarte, porque yo lo he leído en los trabajos de él, que es dejar precisamente un trocar puesto, ¿no es cierto?, para hacer el second look exclusivamente, sin necesidad de hacer una relaparatomía ni nada por el estilo, hacerse un second look por el trocar que dejaste puesto cuando lo operaste y mirás a través de ese trocar para ver precisamente a ver qué evolución va teniendo y cómo anda el paciente y cómo anda el tratamiento que instauraste. Si te quedaste corto con la resección, tenés que resecar más o no. ¿Han tenido la necesidad de dejar alguna laparostomía, alguna presunción de síndrome compartimental y eventualmente dejar algún abdomen abierto y contenido para esta patología? No, yo particularmente, como dijo la doctora, un second look. A las 24 horas se vuelve a abrir ese abdomen y examinamos. Y si no, si hacemos por laparoscopía, podemos hacer por laparoscopía, así como dice Jorge, dejarle el trocar y volver a verla a las 24 horas, evaluar a ese paciente. Sí, es muy útil. Evita laparoscopías o cirugías de laparotomía Innecesaria. Y a uno le da tranquilidad que lo vio, que sabe cómo va a evolucionar, y bueno, si no evoluciona bien, bueno, habrá que tomar alguna conducta quirúrgica. Bueno, estamos más o menos en tiempo. Jorge, ¿querías agregar algo? No, Mario Saucedo y terminamos, si te parece. Te escucho, Mario. Perfecto. Sobre la marcha, 3 fotitos. Este es el Cook, de la marca Cook, es la prótesis, que no es otra cosa que una sonda para la alimentación gástrica, que se lo coloca por vía endoscópica. Esta es una paciente la cual le hemos colocado en el Compartimos pantalla, aquí, si no se ve. Perfecto. Y la otra, ¿cómo? ¿Qué me dices? ¿La compartir la ¿Ves pantalla? la pantalla? No. No están viendo en pantalla. Y ahora, un segundito. Yo pensaba que estaba. Vamos a ver aquí. Visualización, no acá. Yo normalmente manejo el MET y el Zoom no lo conozco muy bien. Pero no, agregar diapositiva. La pantalla. Escuchar.
una pena. La tengo aquí en mi pantalla, pero no logro compartirla. Editar diapositiva. A ver, estoy tratando. En Zoom. Tiene que ser en Zoom una. En la parte de abajo tenés que tener en verde compartir pantalla. Y Z dice, en WhatsApp. Pues me voy a WhatsApp. En WhatsApp web, aquí, una Z dice. Bueno, WhatsApp web, aquí. Nuevo chat. No, lo siento. bueno, No puedo. bueno, mala suerte, Mario. Esto era una cuestión de respeto hacia vos y hacia la gran experiencia que tenés. Así que, bueno, Jorge, Gracias. Gracias. No, gracias a vos. Realmente ha sido un gusto y te agradezco de sobremanera porque sé que estos temas vos los manejás muy bien. No en vano has sido relator sobre este tema. Para mí fue un honor realmente poder compartir con ellos. Me sentí muy cómodo. Esto, menos mal que quien maneja los botones me dijo, Jorge, pará, porque me sentía tan cómodo que parecía una mesa de café. Realmente se lo agradezco a cada uno de los comentadores y a cada uno de los presentadores. Han sido unas charlas exquisitas. Muchísimas gracias y muy buenas noches y buenas tardes para todos. Muchas gracias. Gordon, muchas gracias. Muchísimas gracias por estar y por participar. José Víctor, bueno, mi eterna deuda para con vos y mi agradecimiento de siempre. Feliz cumpleaños, perdona a tu familia. Doctora Steffi, vengo barriendo para este lado. Las cosas cuando arrancan mal salen muy bien, las felicito y le agradezco en nombre suyo a la sociedad venezolana por toda la mano que nos ha dado en la organización de este curso. Qué decir de Raúl Gómez, un gran amigo que fue para nosotros muy importante que estuvieras hoy con nosotros dentro de la Gracias, Jorge. Que nos acompaña. Rodrigo, excelente como siempre, muchas gracias. Y al amigo Mario Saucedo, la experiencia tuya es a veces inigualable en muchas cosas y habría que escucharte mucho más en eso. Junto con Alejandro Moreira y con todo el grupo que conformamos este curso, estamos verdaderamente muy contentos por cómo nos acompañan y por el tiempo que nos dan ustedes, que es una forma muy difícil de agradecerles. Ale.